Buenas, 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 equipo, ¿cómo están todos? Buenas noches, Buenas noches, profesor. ¿Cómo se ¿cómo encuentra? están? Todo bien, gracias a Dios. Vamos a ver si quiénes están activos, porque veo que hay algunos que no han accedido. Eh, para compartirle el enlace, si no lo tienen. Un momentito, por favor. Vamos a copiar el enlace. Ok, ya les compartí el enlace por el WhatsApp. Nuevamente. Líderes, permítanme presentarme en persona ya que nos hemos visto por correo electrónico en la plataforma. Mi nombre es Eduardo Villar. Un placer estar con ustedes durante estas 3 semanas que vamos a estar compartiendo. Y espero que sea de mucha ayuda para ustedes, que encuentren lo que andan buscando. Y por qué no, que más adelante podamos continuar con el módulo avanzado, que también tiene mucho que ofrecer. Eh, entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda sobre lo que hemos mostrado en la plataforma hasta el momento. Este es nuestro primer encuentro. Sé que vamos un poquito rápido, pues hay contenido que lo vamos a ir viendo en la marcha. Y me gustaría si alguien tiene alguna duda o aclaración que quiera que la veamos antes de iniciar. eh, Ver. En ocasiones veo acá porque tengo otra pantalla donde lo tengo a todos ustedes. Ahí voy aceptando a todos los que entran. Entonces, si me ven viendo para allá, ya saben por qué. Entonces, miren, la metodología que vamos a estar utilizando es la siguiente. Este curso ha sido desarrollado de una forma que ustedes van a ir día a día trabajando con el contenido. Bien, entonces, en la unidad uno, en la unidad uno eh, o en la primera semana debemos ver la unidad general y la unidad uno. Bien, la unidad general y la unidad uno. Este es un curso que tiene apenas 30 horas y debemos trabajarlo en 3 semanas. Bien, entonces, en la segunda semana trabajamos las unidades 2 y 3 que básicamente ya están activas, y en la última semana trabajamos las unidades 4 y 5. Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar específicamente la unidad general y la unidad uno para que ustedes vayan empapándose sobre el contenido, cómo trabajar las diferentes actividades, cómo utilizar la plataforma. Si hay alguien que todavía no conoce bien la plataforma, pueda ir desarrollándose en ese aspecto. Entonces, básicamente, por acá tenemos foros. Estos que son color púrpura son foros, algunos de socialización. Aquí trato de eh, acercarme un poquito más a ustedes. Esta parte de la virtualidad a muchos nos gusta, pues nos permite estar en diferentes lugares con un poco tiempo de diferencia. Eh, y podemos hacer muchas cosas con la virtualidad, aparte del tiempo. Entonces aquí le comento algunas de las cosas que me gustan hacer en mi tiempo libre y eso. La idea de este foro, vuelvo y le repito, es acercarnos un poco más. Entonces ya veo que aquí la participación está subiendo. Espero que siga subiendo así.
Entonces, ¿cómo participar? Usted va a venir aquí, le va a decir añadir un nuevo tópico, va a agregar el asunto. El asunto puede ser en este caso foro de socialización. Y en el mensaje va a colocar esas cosas que a usted le agradan, que les gusta hacer. Y esperamos también que sus compañeros puedan ir haciendo réplicas. ¿Qué son réplicas? Por ejemplo, aquí en el caso de Freising, yo puedo acceder y puedo ver lo que a él le gusta, muy bueno. Y acá puede responder si usted coincide o si hay algo que le gusta hacer adicional, lo puede también colocar por acá. Bien, entonces esa es la idea de la réplica. Entonces, también tenemos algunas reglas para participantes que es bueno también que le den su leidita. Lo tenemos por acá. Y también tenemos acá un foro de dudas. Ya veo que hay algunas por acá que las voy a revisar también. ¿Qué pasa? Anteriormente no se utilizaba tanto los grupos de WhatsApp en los cursos virtuales. Una herramienta que se utilizaba mucho era esta de los foros de dudas para usted expresar sus dudas. Con la pandemia y la inmediatez que ya queremos la respuesta todo rápido, ya casi todo el mundo trabaja por lo que es los grupos de WhatsApp, sus dudas. Tiene su lógica, pues si en algún momento el facilitador no está disponible, algún compañero tiene conocimiento de eso que usted no tiene, entonces puede darle una respuesta a esa duda que usted tiene en ese momento. Entonces, pero de todas formas los foros de dudas siguen estando por acá. Tenemos también aquí algunos audiovisuales para mostrarle cómo ustedes cargar su imagen de perfil y cómo colocar sus asignaciones. Cada uno de ustedes tiene un perfil como el mío, acá, que usted puede configurar, poner su fotografía y poner información también de de su parte profesional, si así desea. Bien, entonces aquí también puede manejar su perfil. Y sobre cómo cargar sus asignaciones. Las asignaciones, por lo regular, se descargan de una manera en blanco. Usted la va a realizar y luego la va a cargar. Eso lo vamos a ver en unos minutos, cómo usted puede ir realizando esas asignaciones. Pero si más adelante usted quiere ver esto de manera más rápida, puede venir aquí. Aquí hay un audiovisual que les va mostrando paso a paso ese proceso, aunque nosotros lo vamos a ver más adelante en el encuentro de hoy. Protocolos tanto para el participante, para el tutor aplica más de manera presencial. Aquí estos son algunas informaciones interesantes que también deben ver. El cronograma de Excel, aquí vamos viendo el detalle. Debo actualizar esta parte de las fechas para que así coincida con esta fecha, pero eh, lo que sí tenemos aquí interesante, el objetivo del curso, lo que vamos a ver, las diferentes actividades por unidades, las unidades que vamos a ver por semanas. En la semana 1 vemos tales unidades, como les dije al inicio. En la semana 2 vemos estas dos unidades. Y en nuestro último encuentro, en la semana 3 vemos estas unidades que están acá. Todas las unidades en toda la semana tenemos actividades que pueden ser actividades colaborativas o individuales. Bien, en la modalidad de la que es el puntaje, lo vemos acá, pues aquí tenemos la distribución de las actividades, de los puntos en las actividades. Manejamos lo que es un puntaje acumulativo, donde el mínimo para aprobar son 60 puntos. Bien, entonces según vayamos avanzando, usted va a tener un sinnúmero de actividades que realizar. Esas actividades usted la va a cargar y luego entonces la vamos a evaluar y junto con esa evaluación entonces va a arrojar como resultado la sumatoria de esa puntuación que va a ser su puntuación final. Entonces, muy importante darle seguimiento a esto. Yo también le doy seguimiento y les voy compartiendo los avances con un cuadro similar. Vamos a ver si tengo alguno por acá. Un cuadro similar, ah, similar a esto que está acá, ¿bien? Un cuadro similar a esto que está acá, en el cual ya aquí le vamos mostrando eh, cómo van sus avances en las diferentes unidades y dónde tienen que ajustar.
para lograr el objetivo. Bien, entonces ya quizás a final de esta semana, con los avances que hayamos tenido, ustedes van a estar recibiendo ese cuadro con sus nombres vía el grupo de WhatsApp. Bien, entonces estos encuentros que nosotros vamos a ir sosteniendo se están grabando. Bien, entonces si usted por X o Y razón mañana usted no puede acceder a la grabación, aquí siempre va a estar el enlace y aquí está el grupo de WhatsApp. Entonces, en cada unidad, por ejemplo, aquí en la unidad 1, van a encontrar lo que pasa que no está visible para ustedes ahora. Esto sí ya los tienen visible para ustedes, pero mañana van a ver este enlace actual, la fecha actualizada y disponible para ustedes poder ver la grabación. Si en algún momento quiere verla, entonces va a estar disponible acá y en cada unidad va a estar disponible la grabación en donde se mostró el contenido de dicha unidad. Bien, entonces eso para que lo tengan pendiente. Entonces, ya entrando en materia técnica, básicamente en la unidad 1 vamos a ver lo que es el encuadre grupal, que es parte de lo que estamos viendo, y el formato como tal. La unidad 1 es una unidad más como para nivelar. Bien, por lo regular, los grupos que trabajan conmigo intermedio vienen conmigo desde el básico. A diferencia de ustedes que pidieron, se dan en su escenario también, pero no con mucha frecuencia, que pidieron el intermedio directamente, quizás porque ya habían impartido el básico con otro facilitador. Por lo regular yo trabajo básico, se queda conmigo intermedio y avanzado. Excel en Infotep tiene 3 módulos. Esos 3 módulos tienen una carga horaria cada uno de 30 horas. Por ejemplo, en el caso del básico y el intermedio son 30 horas cada uno. Ya en el avanzado son unas 90 horas. Aumenta entre 5 y 6 semanas impartir esos cursos. O sea que en total, para ver los 3 módulos, serían como unas 12 semanas, más o menos. Bien. Pero como ya ustedes empezaron en el básico, eh, tienen menos, ya tienen parte del recorrido ya hecho. Lisa, adelante. No sé si tenía la mano levantada, Lisa, o Lisa Montilla. Lisa, parece que se movió. Bueno, entonces, seguimos entonces. Entonces, lo que buscamos con esta unidad 1 básicamente es nivelar. Bien, si hay alguno de ustedes que ya hizo el módulo básico, pero hace un tiempo, y quizás el grupo que terminó el básico recientemente, entonces nivelar esos dos grupos para que no se vea como esa diferencia tan abismal entre uno y otro. Entonces, vamos aquí a hacer algo que no es tan complejo, que es el formato como tabla. La estructura de cada unidad, si se fijan, tenemos un objetivo y contenido del tópico. Tenemos eh, el manual de Excel intermedio. Este manual, vamos a ver primero el objetivo, ¿bien? Terminada la unidad, el participante tendrá, esto viene siendo como una breve descripción de lo que se va a ver en la unidad. Bien, la capacidad de enunciar conceptos básicos, utilizar formato como tabla, formato condicional, que estos son estos que están acá. Entonces, en el manual, es este que está acá, que vamos a utilizar. No es un manual muy extenso. Les recomiendo, si ustedes así lo desean, pueden ir guardando todos estos materiales. Usted se crea una carpetita y le pone Excel intermedio. Y todo este contenido usted lo va descargando. Inclusive estos audiovisuales, cada unidad cuenta con un audiovisual o con varios audiovisuales, dependiendo de qué tan extensa sea la unidad. Y esos audiovisuales le van a ir diciendo paso a paso lo que usted debe hacer para realizar la asignación de la unidad. Bien, son como audiovisuales express, por decirlo de esa forma. Ahora, en nuestro encuentro nosotros detallamos más. Bien, porque los audiovisuales, por ejemplo, casi siempre tienen un tiempo y que captan la atención del participante. Y eso nosotros lo analizamos y por esa razón no hacemos audiovisuales tan extensos. Ahora,
En el encuentro, si ya usted habiendo visto el contenido de la unidad, nosotros entonces, ok, cuáles son sus dudas, de todas formas vemos la asignación desde cero, es para que si no lo ven de una forma, entonces en nuestro encuentro usted lo ve y entienda qué es lo que queremos hacer. Bien, entonces, usted va a ir descargando y guardando todo esto, las guías, las asignaciones, y mañana si usted quiere practicar, usted ya tiene todo su contenido ahí a mano y puede consultar. Con relación a esta guía, ¿En cuál es que uno tiene que entrar? dígame, ¿En cuál es que uno tiene que entrar? en este caso, en este que está aquí, Manual de Excel Intermedio. Si quieres Ok, acceder al audiovisual, ok. Entra. sí, ahí lo vas a ver de esta forma, hasta acá. Sí, ya yo entré. Exacto. Entonces, aquí tenemos, vamos a ir viendo paso a paso, según vayamos avanzando semana tras semana, vamos a ir desarrollando todos esos tópicos. Como recuerdan, les dije que es básicamente esta primera unidad para nivelar. Van a haber conceptos básicos como que es una hoja de cálculo, que es una fila, una columna, que es una celda. ¿Entienden? Que son cosas que son muy básicas, pero es necesario precisamente para que si hay alguna persona que se le haya olvidado cualquiera de estos conceptos básicos, ya ahí haga como un pequeño refresh. Los tipos de datos, también aquí lo que es la ventana, bien, la interfaz de Excel, cómo está estructurada, que es básicamente esta que está acá. En mi caso, ya aquí tengo mi Excel abierto. Bien, entonces aquí le da cada uno de los nombres de las diferentes funciones, por decirlo así, bien, funciones que tenemos aquí en Excel. Entonces, en cada una de las, según yo voy seleccionando el menú aquí arriba, archivo, inicio, integrar, insertar, diseño de página, aquí él me va mostrando las diferentes opciones que se muestran cada vez que uno va seleccionando los diferentes menús aquí arriba. Bien, entonces así vamos avanzando, luego formato condicional y demás. Entonces, esta guía, guárdenla, realmente vamos a estarla utilizando y vamos a ir viéndola paso a paso. Pero siempre va a estar disponible aquí, en la unidad 1, manual de Excel intermedio. Ya cuando ustedes finalicen el módulo, entonces sí van a tener un plazo y luego el curso desaparece de su perfil. Entonces, por esa razón es que les recomiendo que guarden todo, porque una vez ya el curso desaparece, ya no van a tener acceso. Vamos a ver, Lisa, ahora sí, ¿estás por acá? No, parece que Lisa, vamos a bajarle la mano. Ok, entonces, el audiovisual, este que está por acá, en esta unidad es uno solo. Bueno, tenemos dos acá, un solo enlace para acceder, pero tenemos dos audiovisuales acá, uno del formato como tabla y otro de aplicar el formato condicional, que son los dos tópicos que vamos a ver el día de hoy. Tenemos el foro de la unidad. En el foro de la unidad, por lo regular, se les va a pedir información de las que está en la guía. Bien, de los que está en la guía, aquí en la guía 1, que es este que está aquí, hermano. ¿Qué nos pide por acá? Nos dice, en esta ocasión quiero que menciones una herramienta del estilo de tablas, recordando que luego de aplicar el estilo de tabla a un rango de datos, nos aparece la cinta de opciones de diseño cuando damos clic dentro de nuestra tabla de datos. Claro, esto lo vamos a ver ahora, que son unos menús flotantes que les aparece cuando insertamos un objeto. La idea aquí es que usted haga la práctica y que indique una de esas herramientas. Ya veo que por acá hay algunos que han hecho sus aportes y en base a eso también hay algunas puntuaciones que usted debe ganarse, ¿bien? Entonces, para lo que son las asignaciones, en la primera unidad tenemos dos asignaciones. La primera, que es esta, la cual vamos a descargar.
y la vamos a abrir. Por lo regular, las asignaciones tienen una hoja con las instrucciones, que son estas que están acá, y otra hoja con los datos que usted va a utilizar para realizar esas instrucciones. La idea al final es que, que todos los trabajos entregados tengan cierta similitud. Bien, entonces, por ejemplo, aquí nos dicen la primera instrucción, copiar los datos y triplicarlos en áreas separadas dentro de la misma hoja. En este caso se llama tabla genérica, que es esta que está aquí debajo. Entonces simplemente yo copio esos datos, los copio y acá lo voy a triplicar. Así por acá, pegármelo acá y le digo por acá, pegarlo acá. ¿Por qué utilizo esta opción de pegado? Esa opción de pegado la utilizo porque si yo utilizo la opción, mire cómo dice debajo, mantener el ancho de la columna de origen. Si yo utilizo el pegado tradicional, que es este de acá arriba, de pegar, mire aquí cómo se muestra el contenido. ¿Lo ven? Donde, por ejemplo, aquí, empleado número, no se muestra completo. Entonces luego yo tengo que venir a ajustar aquí las columnas, que es parte de lo que no quiero hacer porque estoy haciendo doble trabajo. Entonces, para evitar eso, yo utilizo esa opción de pegado que se llama mantener el ancho de la columna de origen. Entonces, ¿qué él hace? Trae consigo los datos y ajusta automáticamente el ancho de esas columnas del origen de los datos. Bien, entonces, eso es lo que buscamos con eso, utilizando esas funciones de pegado. Luego nos dice que debemos aplicar el formato como tabla al primer grupo de datos. Cuando nos habla del formato como tabla, estos son datos, simple y sencillo. Vamos a imaginar por un momento que tenemos la necesidad puntual de aplicar un formato rápido a estos datos. O sea, un formato, dígase, un fondo, un color de fondo, un tipo de letra, un color al texto, que sea subrayada, que sea esto, que sea lo otro. Nos va a tomar mucho tiempo porque primero tenemos que identificar los colores que vamos a utilizar. Que esos colores tengan una similitud uno con otro y así sucesivamente. Todo eso se toma en cuenta. Que el color vaya acorde con el color corporativo de la empresa y demás. Entonces, aquí nosotros podemos simplemente con el formato de tabla en el menú inicio seleccionar cuál es ese color que más se asemeja a nuestra imagen corporativa. Elegir uno de esos formatos. Decirle aquí aceptar, que ese es el rango de datos en el cual yo quiero aplicar eso. Y ya acá yo simplemente ya tengo ya ese formato aplicado. Bien, seleccionando los datos previamente, formato de tabla y seleccionando acá. Cuando tengo un formato como tabla, ese formato se me agrega aquí arriba estas pestañas. Esas pestañas yo las puedo utilizar como un elemento para filtrar la información. Por ejemplo, en este caso son pocos registros, pero si tenemos 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 registros y simplemente quiero mostrar las personas que trabajan en el recurso humano, yo puedo quitarlo de aquí, solamente presiono el recurso humano y ya aquí se va a mostrar solamente el personal que trabaja en el recurso humano. Ojo, ese filtrado de datos que nosotros acabamos de hacer no elimina, no pone en riesgo la información en ningún momento. Si se fijan aquí en la secuencia de las filas, del 2 salta al 6 y del 6 salta al 10, lo que indica que hay filas que no se están mostrando su contenido porque no cumplen con la condición del filtrado de datos que nosotros hemos indicado previamente. Bien, entonces si yo quiero borrar el filtro para que se muestre todo, y aquí se muestra todo nuevamente. Bien, entonces bien importante esta parte del manejo del filtrado de datos. Otro punto importante, que era lo que se refería el foro de la unidad 1, es que cuando yo selecciono acá los datos, yo tengo a la derecha del menú ayuda un menú flotante. Ese menú flotante hace referencia a las propiedades de ese objeto una vez yo inserto un formato como tabla o cualquier objeto del menú insertar tiene unas propiedades. Si inserto una imagen, si inserto una ilustración, una forma, un icono,
un gráfico de barra, todos estos son objetos y cada objeto tiene una propiedad que puedo cambiar el color, puedo cambiar todos esos valores. Entonces, eh, esos valores que yo puedo cambiar, lo puedo hacer una vez selecciono el objeto. A la derecha del menú ayuda tengo la opción de diseño de tabla, en este caso, que es ese objeto, que es una tabla. Pero si mañana tengo una imagen, me va a aparecer aquí arriba otro menú que va a ser diseño de imagen o diseño de gráfico de barra y así sucesivamente. Bien, entonces, bien importante tomar en cuenta que es un menú flotante. Cuando yo selecciono un área fuera de la tabla, fuera del objeto, automáticamente desaparece. Mírenlo aquí, desapareció. Entonces, ¿qué yo puedo hacer acá? Aquí yo puedo, por ejemplo, agregar una columna, por ejemplo, de totales. En esa columna de totales yo podría decir en cada columna qué tipo de función yo quiero aplicar con estas pestañas que me aparecen acá. Por ejemplo, aquí ahora mismo, como no tengo un valor numérico, está contando cuántos registros tengo. Entonces aquí yo puedo cambiar el tipo de función, identifícame el valor máximo, el valor mínimo, o sácame el promedio. Todo esto son o más funciones. Aquí puedo aplicar funciones de esta a esa tabla que ya tengo previamente configurada. Bien, entonces también puedo agregar aquí estilos a las columnas o quitarlos. Lo puedo hacer por acá. Si quiero hacer, por ejemplo, una segmentación de datos, o sea que si yo quiero hacer el filtrado y no quiero estar dando clic acá porque esto lo veo muy chiquito, puedo insertar lo que es la segmentación y seleccionar que la columna que quiero tener en bloque es el departamento, por ejemplo. Le digo aceptar y ya a través de esta opción yo puedo simplemente seleccionar el departamento de compras, muéstrame tecnología, muéstrame ventas o muéstrame ventas y aquí le digo selección múltiple, ventas y compras. Y aquí tengo ventas y compras. Son formas fáciles de nosotros ordenar los datos, de nosotros poder tener acceso rápido a datos que están en nuestra base de datos y que muchas veces por estar dispersos tardamos mucho tiempo en poder ubicarlos y poder optimizar más el el tiempo que tenemos. Es tan tal que, por ejemplo, la parte de segmentación que acabamos de agregar también es un objeto. Y si se fijan aquí, por ejemplo, cuando me posiciono en tabla, me dice aquí diseño de tabla, donde puedo ver las funciones de la tabla. Pero si selecciono la segmentación, entonces aquí cambia, me dice funciones de segmentación, donde puedo cambiar el color, puedo cambiar algunas funciones o algunas propiedades de ese objeto. Bien. Otra de las peculiaridades que tienen en este caso las tablas es que una vez yo estoy posicionado acá, en el diseño de tabla yo puedo colocarle un nombre genérico a esa tabla. O sea, aquí yo podría decir, por ejemplo, eh, tabla vehículos. ¿Sí o no? Ya esa tabla tiene ese nombre. Bien, esa tabla tiene ese nombre. Si yo me abro una hoja nueva, y en esa hoja nueva invoco igual al contenido de esa tabla, mírenla aquí como me aparece, tabla vehículos. Si le doy doble clic, presiono Enter, ya él automáticamente voy a tener esos datos acá. Si por X o Y razón yo acá le digo, bueno, mira, vamos a abrir un nuevo registro y aquí vamos a decir 510, 5010, Juan Ramírez de RRHH, presiono Enter, automáticamente me subió a 11, porque ya hay 11 registros. Y si voy a la hoja 1, ya automáticamente veo a Juan Ramírez aquí donde se agregó. Pues al yo invocar la fórmula de la tabla, con el nombre de la tabla, todos los cambios que se hagan en la tabla de origen se van a reflejar en la tabla de destino, donde quiera que yo la tenga, en una hoja dentro del mismo libro, bien, en ese escenario. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto cómo aplicar el primer grupo de tabla. eh, Hemos visto la parte de segmentación, hemos visto los menús flotantes.
Aquí podemos ver, nos pide que le cambiemos el estilo a la segunda tabla, o sea, asumiendo que ya a esta segunda tabla nosotros le hemos agregado un formato como tabla, como por ejemplo este. Si lo quisiera cambiar, básicamente aquí lo único que tengo que hacer es dirigirme al diseño de tabla y aquí puedo cambiar al estilo de mi preferencia, sin la necesidad de eliminar los datos para luego agregarlo nuevamente con el estilo que yo quiera. Simplemente lo selecciono aquí arriba. Pero debo de tener en cuenta que aquí tengo el menú flotante que tengo que seleccionar de acá. Bien. Luego nos pide que al formato como tabla en el tercer grupo, agregar el formato como tabla y luego convertirlo en un rango de datos sin borrar el formato. Vamos a suponer que tenemos una necesidad puntual de nosotros darle un formato rápidamente a estos datos, pero yo no quiero que él sea un formato como tabla, como esto que hemos estado viendo, ¿bien? Entonces, básicamente yo voy a aprovecharme de eso, de esa funcionalidad que tenemos, voy a aplicar el formato como tabla, pero una vez ya aplicado, tengo esta opción que está aquí dentro del diseño de tabla que me dice convertir en rango. ¿Qué me permite esto? Esto me permite a mí yo eliminar las funciones de tabla como el filtrado y como las propiedades de la tabla como esta y conservar lo que es el formato, dígase el color y el estilo de las letras y del fondo. Si se fijan aquí, se quedó con el color de que yo le di previamente, pero estoy dentro de la tabla y no se me muestra aquí el menú flotante. A diferencia que de esta que está aquí, que sí se me muestra aquí arriba el menú flotante. Bien. Tampoco se me muestran las pestañas para yo hacer el filtrado de datos, no se me muestran acá tampoco, ¿lo ven? Entonces, básicamente lo que hicimos fue nos aprovechamos de la función formato como tabla, le dimos ese formato y una vez ya lo teníamos aplicado, entonces le quitamos el formato convirtiéndolo en un rango de datos normal, pero que se mantuviera el formato del color, por decirlo así, formato del color y del trazado. Entonces, una vez realizada ya esa actividad, ustedes la van a guardar. Bien, la van a guardar y cuando ya la tengan guardada, esa actividad es la que usted va a colocar debajo de cada una de las asignaciones. Por ejemplo, la asignación 1 de la unidad 1, usted la va a colocar aquí. Entrega asignación 1 de la unidad 1. Bien, cuando usted le dé un clic acá, a usted le va a aparecer, permítame aquí convertirme en participante para que ustedes vean lo mismo que van a ver cuando accedan. Aquí les va a aparecer ese botón que dice añadir envío. Le van a dar un clic acá y aquí usted va a arrastrar ese archivo que ya usted hizo con su práctica. Bien, aquí usted lo va a arrastrar, lo va a lanzar aquí. Cuando aparezca el icono, le da a guardar. Ya automáticamente ahí ese documento pasa a mi usuario indicándome como que hay una actividad pendiente por evaluar. Bien, entonces en ese momento ya ahí yo voy a descargar el archivo en mi computador, lo voy a evaluar y le voy a colocar la calificación y le voy a retroalimentar con los resultados obtenidos. Bien, entonces en cada una de las actividades deben realizar ese proceso de descargar la actividad. Vamos a verlo ahora con la segunda. Una vez que la descarguen, entonces la completan y una vez que la completan, por ejemplo, la asignación 2 es esta. La vamos a descargar, la vamos a abrir, la vamos a completar y una vez completada la guardamos y la vamos a colocar acá donde dice entrega de la asignación 2. Bien. Entonces, ¿qué vemos en la asignación 2? En la asignación 2 vamos a ver lo que hablamos anteriormente como formato condicional. El formato condicional no es más que un formato que puede obtener un rango de datos dependiendo de una condición que se dé. Bien, si se fijan aquí tenemos estas instrucciones. Si en estas instrucciones le aparece así que no se muestra en blanco, usted baja un poquito más
y ya cuando vuelva a subir se le va a mostrar toda la información. No es que el archivo está malo, sino como que hay como un delay ahí, eso suele pasar con cierta frecuencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí vamos a decirle a Excel que le dé a, dependiendo de la condición que se presente, que me muestre un formato X. Bien. Por ejemplo, algo básico, aplicar todos los bordes a la tabla de datos. Si se fijan aquí, esta tabla de datos no tiene borde. Si voy a archivo, imprimir, aquí no veo que hay ninguna cuadrícula al momento de ser impreso el documento. ¿Qué quiere decir eso? Que esas cuadrículas que vemos acá, grises, son imaginarias, son reales a la hora de imprimir el documento. Entonces ya esto es realmente algo básico. Seleccionamos todo y acá podemos nosotros aplicar un borde acá, de esto que tenemos acá, que se muestren los bordes. Y ya si damos archivo otra vez, imprimir, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos ese borde, esos bordes aplicados aquí a las tablas. Bien, nada complejo, pero es como a modo de introducción. Entonces, ya en el segundo punto nos pide que debemos aplicar un color distinto a cada letra A, B, C, D de la columna clase, utilizando la herramienta formato condicional. Entonces, aquí tenemos la columna clase. La vamos a seleccionar. Mi forma rápida de seleccionar, cuando tenemos muchos datos hacia abajo o hacia los lados, es Control Shift y la flecha hacia la dirección, que sería hacia abajo. Ya ahí automáticamente yo selecciono todos los datos hasta donde rompe la cadena de datos. Control Shift, flecha hacia abajo. Bien. Entonces, una vez ya lo tengo seleccionado, puedo ir aplicando el formato condicional dependiendo de las condiciones que se den. En este caso nos habló de A, B, C, D, que son los datos que tiene esta columna. Entonces aquí tengo el formato condicional. El formato condicional yo puedo aplicarlo ya con algunas reglas que vienen preestablecidas, como esta que está acá, o con una regla nueva que puede ser a una necesidad puntual que yo tenga, como es el caso. Le digo aquí regla nueva, y esas reglas que yo voy a aplicar se pueden aplicar a celdas que tengan datos o a celdas que estén en blanco inclusive. O sea que yo puedo seleccionar estas celdas que están en blanco, aplicarle una regla y cuando se dé esa condición, ella va a cambiar el formato. Cuando hablamos de formato, hablamos de color de texto, color de fondo, subrayado, negrita, tamaño, tipo de letra, todo eso se habla de formato, ¿bien? Entonces, aquí nos dice aplicar el formato únicamente a la celda que contenga. Todas estas son opciones, vamos a utilizar la segunda. A la celda que contenga ¿qué? Un valor en la celda, un valor numérico mayor, menor o igual. No, no es así. Aquí tenemos un valor que es una letra. Entonces aquí podemos cambiar y decirle, no, mira, es un texto específico. Si se fijan, hay más opciones. Y dependiendo de la que yo seleccione, aquí puede aparecerme unas opciones diferentes o un menú diferente. Entonces, si le digo aquí que es un texto específico, me va a decir, ok, que contiene, que no contiene, que empieza con esa letra o que termina con esa letra. O sea, hay muchas opciones que puedo utilizar. Aquí le digo que contiene la letra A, por ejemplo. Vamos a empezar con la primera posibilidad. Y cuando se dé esa condición, que hay una celda que tenga la letra A, ¿qué usted quiere que se la haga? Bueno, mira, aquí tú le vas a dar un formato. Yo quiero que se ponga negrita, quiero que se ponga el color verde y quiero que el relleno aquí arriba sea de color negro. Algo así. Le digo aceptar. Me muestra aquí cómo se va a visualizar por si estoy de acuerdo. Le doy a aceptar nuevamente y ya todas las letras A automáticamente adquieren ese formato. Sin yo quitar la selección, puedo automáticamente aquí aplicar nuevamente otra regla a esa misma selección, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico, que sería ahora la B. Cuando se dé ese escenario, le vas a rellenar con rojo, el fuente negro, negrita, aceptas, se vería de esta forma, aceptas otra vez, y ya aquí vamos viendo cómo va tomando
forma, ¿bien? Si se fijan aquí, yo no he quitado la selección, pues si la quito, para aplicarlo otra vez simplemente tengo que volver Control Shift, flecha hacia abajo para seleccionarlo todo. Seguimos con la tercera, que sería la letra C. Nuevamente, texto específico que contiene la letra C. Y acá vamos a decirle negrita, color, vamos a darle otro color diferente, no sé, azul. Aceptar, aceptar. Miren aquí cómo se ve azul. Y por último, nueva regla para terminar con la D. Igual aquí, texto específico, la letra D, negrita. Vamos a colocar aquí como un, así. Y el relleno vamos a colocarlo negro también. Así se vea diferente, algo así. Entonces, ya aquí hemos aplicado las 4 funciones que nos pidió acá. Mírenlo aquí, aplicar color distinto, A, B, C, D, utilizando formato condicional. Eso se guardó solamente a esa selección de datos. Si yo vengo acá y le digo administrar las reglas, voy a ver todas esas reglas que yo configuré para cuando se dé el escenario de la A, de la B, de la C o de la D. ¿Qué formato va a aplicar? ¿En qué rango de celdas lo va a aplicar? Bueno, si yo selecciono otra celda que no esté dentro de ese rango y voy a formato, administrar regla, no me va a mostrar nada porque en esa regla yo no he asignado ningún formato. ¿Puedo entender? Entonces, eso va a depender por la selección. Lo bueno del formato condicional es que si mañana este valor que teníamos acá cambia a la letra A, él automáticamente va a tomar ese valor o ese formato. ¿Por qué? Porque la condición cambió. Si la C mañana es una B, él automáticamente va a cambiar. Si esa B mañana es una D, él automáticamente va a cambiar. Entonces, por lo regular, este tipo de funciones se utilizan cuando tenemos indicadores, por ejemplo, en los cuales, si nos fijamos por aquí, tenemos aplicar un formato condicional de color verde a la columna cartera a los valores que sean mayores a 500.000. Entonces, aquí yo tengo la columna cartera, Control Shift, flecha hacia abajo para seleccionar todo. Y puedo aplicar aquí un formato condicional que cuando sea mayor que 500.000, que me aplique un color de relleno verde, por ejemplo. Miren aquí donde me lo puede identificar. O que cuando sea el color menor de 300.000, que me lo ponga en color rojo. Entonces vuelvo acá, le digo formato condicional, menor que, miren aquí como viene ya preestablecido, ¿eh? Así de fácil, 300.000, aquí va a seleccionar rojo. Estos colores no son los únicos, y aquí yo le digo personalizar, formato personalizado, él me permite aquí la paleta de colores. Pero pues ya no está relacionado con esto, ya no lo utiliza mucho. Y también aquí tenemos, por ejemplo, aplicar formato condicional amarillo cuando esté entre 300 y 500. Bien, entre 300 y 500. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría decir entre 300.000 y 500.000, que me lo coloque aquí de color amarillo. Y aquí tengo esos valores. Ah, que mañana ese valor subió a 301.000. Automáticamente cae en amarillo. Que ese valor subió a 500.000. Automáticamente cae en verde. Entonces yo puedo tener ese formato aplicado a un rango de celda y dependiendo del valor que caiga ahí, ya yo puedo inmediatamente identificarlo por el color. Bien, tenerlo como una plantilla, como alguna necesidad que ustedes tengan puntual de poder identificar rápidamente de manera visual,
Esto puede servir de mucha ayuda. Otra funcionalidad es aplicar el formato condicional para nosotros identificar valores duplicados, que es lo que nos indica en el punto 6. Esos valores duplicados. Por ejemplo, tenemos acá en la columna documento varios valores que están duplicados. Bien, aquí en la columna documento. Entonces yo lo puedo seleccionar a todos, control shift, flecha hacia abajo, y puedo con el formato condicional identificar cuáles son los valores que se repiten. No necesariamente que sean duplicados, que se repiten, porque pueden ser que estén triplicados o cuatriplicados. Entonces, aquí yo puedo indicar qué color yo quiero que se le asigne. Entonces, por ejemplo, si le digo aceptar, yo puedo identificar visualmente que este valor está repetido, 7183. Si lo busco, 7183, ya yo sé que aquí está en la fila 618. Vamos a ver en la siguiente fila dónde está. En la 396 también está. Entonces, una forma de yo poder hacer, por ejemplo, identificar valores duplicados o que se repitan, podría ser una herramienta como esta, que visualmente puede identificar cuál es el valor que está repetido y posteriormente puedo hacer una búsqueda para ver en los lugares donde se repite, si realmente aplica o no aplica. Bien, entonces, líderes, esto es lo que ustedes tienen que hacer y deben entregar. Yo voy a ampliar un poquito el plazo de entrega, que estaba hasta mañana. Lo voy a ampliar hasta el domingo a la medianoche. Bueno, el día lunes es día de fiesta. Vamos a dejarlo hasta el lunes 27 a la medianoche. Bien, para que entreguen esta primera unidad. Ya las unidades 2 y 3 están acá. Vamos a verla en detalle en la semana próxima en nuestro encuentro. Si quieren ir avanzando algo, lo pueden ir viendo con ayuda de los audiovisuales. Y así, si tienen alguna duda, también los podemos aclarar vía el grupo de WhatsApp o el foro de duda de la plataforma. Me gustaría saber si tienen alguna duda o que quieran que le aclaren algo. ¿Qué les pareció el encuentro del día de hoy? ¿Todo bien? Bueno, Para, para ahora, bien. excelente. Muchas gracias, Ramón. Entonces, nada, señores, vamos a seguir avanzando con las entregas. A partir de mañana ya les voy a dar un seguimiento más de cerca para ir logrando los objetivos. Y cualquier duda o aclaración por las diferentes vías me pueden contactar. Espero que les haya gustado nuestro encuentro y sería hasta el próximo jueves. Pasen buenas noches. Bye Igual. bye. Buenas noches. Gracias, Bye. profe, igual. Pues, Siempre. Gracias, profe.